Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Pablo García y en esta ocasión te vamos a presentar una app para editar fotos y hacer collage desde tu celular. Esta aplicación se llama InShot y ya hemos hecho un video que te voy a dejar aquí arriba para que veas cómo editar videos desde tu celular. También puedes editar fotos y collage, que es lo que vamos a ver, y está en forma gratuita para todo tipo de celular. Primero te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, que puedas compartir, que puedas dejar comentario aquí abajo, que nos comentes de dónde nos ves y también que active la campanita para cada vez que nosotros subamos un video te estemos avisando. Le invito entonces a ver el video y a compartir este video. Bueno, vamos a ir a la aplicación InShot. Les contamos que ya hicimos un video que lo dejo acá arriba para que ustedes lo puedan ver, de cómo editar videos para YouTube o para cualquier otra cosa que puedan estar utilizando. Y hoy vamos a estar mirando fotos y collage. Le doy a fotos, elijo alguna foto que querramos hacer. Cargo la foto. Le puedo dar tamaño más grande, más chico. Le puedo hacer el tamaño que quiere y correr para donde querramos. La foto ahí me la centra. Es importante saber el formato que vamos a utilizar, si es para Instagram, si es para YouTube, lo vamos a dejar ahí, o original. Vamos a fondo y acá vamos a poner distintos colores de fondo. Tenés toda esta gama de colores, impresionante, muy linda, muy divertida, que puede estar también viendo. Y realmente yo lo voy a dejar así en blanco, le doy a la palomita, voy a achicar la imagen, tenemos pegatina, tenemos recortar, ajustar, también escribir textos, le voy a dar acá pegatina. Acá tienes todos los emojis que tienes en el celular, así que ya los conoces, son familiares para nosotros. Ponemos por ejemplo este corazón para que la foto quede más linda, lo puedes agrandar el tamaño que quieras, lo puedes achicar, correrlo al lugar que quieras. También si le damos acá en textos podemos escribir, por ejemplo vamos a poner aros colgantes, podemos poner. Si queremos cambiar también el tamaño lo podemos hacer, voy a poner aquí abajo. Y el color también le damos a esta paleta de color. Tenés negro, tenés blanco, gris, amarillo, bueno, la gama de color que quieras y que veas conveniente para la foto que quede más linda. Le das a la palomita y ya esto está quedando de esta forma. Si queremos agregar una foto arriba de esta misma que estamos armando, le damos acá pegatina, le damos a este cuadradito, dice elegir del rollo de la cámara. Y acá nosotros vamos a elegir para complementar esa foto, a ver, de cómo queda puesto en la oreja de la persona. Lo puedo poner por acá, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, como siempre. Lo vamos a poner ahí. De este modo va a quedar la foto. También en pegatinas tenemos acá varias cosas que podés ir revisando. Si le damos acá están todos los iconos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, que también puedes poner tu dirección, puedes poner tu WhatsApp, puedes poner también tu Facebook y así jugar con todas las aplicaciones. Con el texto le puedes agregar tus direcciones, le das a la palomita. Realmente quedan fotos muy armadas, muy lindas, con tu imaginación y con un poquito de tiempo. Puedes armar fotos muy lindas, le das arriba a la flechita y ya se está guardando, se está grabando. Bueno, ahora vamos a ir a collage, exactamente lo mismo que hicimos con fotos, me va a abrir en la galería. Vamos a elegir, creo que puedes elegir hasta 9 fotos. Así que bueno, vamos a elegir algunas fotos para poder estar mostrando. Simplemente es muy fácil, ahí subimos alguna foto, también tenés galería si querés agregar fotos, diseño que te va a permitir cambiar en distintos diseños.
borde te va a achicar y te va a agrandar las imágenes, te la va a alejar, te la va a acercar, la vas a redondear o la vas a encuadrar. Le doy la palomita. Puedo mover también, puedo mover con el dedo las imágenes, centrarla mejor. Vamos a lona, que siempre es importante ver el formato. Si le doy el formato de YouTube, de Instagram, fondo, lo mismo que vimos con foto, ponerle el color que nosotros queremos, toda la gama de color. Le doy la palomita, pegatinas para ponerle un corazón, ponerle una carita, así que te va a quedar hermosa la foto. Tenés que crear, idearte, acá puedes escribir también textos, así que perfecto en Shop para hacer fotos, para hacer videos, para hacer collage. 10 puntos de aplicación, muy fácil de usar, le das arriba y ya se va a estar guardando la foto, así que muy bien. Bien amigos, espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad. No se olviden de suscribirse, de dejar comentarios si les ha gustado este video y no se olviden de compartirlo. Los esperamos entonces en otro video que estemos haciendo aquí en Joyas Miriam. Chau.